Publicontadores, hoy día te daremos a conocer cuáles son las diferencias que existen entre el sistema pensionario de la ONP versus la AFP. Pero antes te invito a que te suscribas a nuestro canal, le des mucho like y lo más importante, comparte la información. El exministro de Economía, Luis Miguel Castilla, dio una entrevista a Noticias Perú con Mávila Huertas, donde explicó el sistema pensionario. Aquí te dejo el video de la entrevista. ¿Cuál es el problema con el sistema pensionario y cuáles podrían ser las salidas a raíz incluso de algunos aportes e ideas que nos alcanzó también gente del Ministerio de Economía y Finanzas dedicada a estas propuestas? Exministro, buenas noches, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Mávila, muchas gracias. Aclarando que dejemos el tema político y la discusión sobre las FPs y los bandos a favor o en contra, ¿por dónde podríamos empezar a construir un sistema pensionario mirando a futuro y observando esta pandemia como una oportunidad para cambiar ciertas estructuras en el Perú, en este tema concretamente? Sí, yo creo que la experiencia de Chile es bastante ilustrativa porque justamente ahí es donde nació el concepto de las cuentas individuales de capitalización administradas por las AFPs hace más o menos 40 años. Entonces ya se completó el ciclo de aporte en la vida laboral de un trabajador. Y luego de estos 40 años lo que se observa son expectativas que no se han cumplido. Cuando se diseñó esta reforma en Chile, por ejemplo, se prometía que la pensión iba a ser más o menos un 60% del último ingreso que percibió el trabajador antes de retirarse. Eso se llama la tasa de reemplazo. Lo que pasó en la realidad es que este porcentaje ha sido mucho menor, ha sido 40% de último ingreso, y eso ha causado mucha molestia en el país. Son pensiones por debajo, digamos, el costo de vida de la canasta básica, sumado obviamente al hecho de que por la crisis internacional el valor de los saldos que manejan estos fondos ha bajado, y esto ha hecho que se cuestione las bondades del sistema. Ante la pregunta, los dos problemas centrales que por lo menos yo veo y creo que muchas personas que ven estos temas son la baja cobertura, que en el caso nuestro es un problema importante de cara a la masa de trabajadores informales que tenemos, y lo otro es la pensión, que es insuficiente. Pensemos, por ejemplo, que no en el sistema privado, en el sistema público son 500 soles la pensión mínima. Entonces yo creo que hay temas de fondo de tratar de ampliar la cobertura y de tener una pensión digna para la vejez. Ahora, la propuesta, de acuerdo al documento por lo menos que nosotros revisamos el día de ayer y que ha sido rebotado por algunos medios el día de hoy, era unificar la ONP con las AFP. Quizá desde el punto de vista técnico nos pueda explicar exactamente en qué consistiría esta propuesta y si usted cree que es una propuesta viable. A ver, yo creo que para entender este tema, yo creo que tenemos que partir de reconocer que tenemos un sistema mixto en el país. Tenemos un sistema tradicional, que es el sistema de reparto, en el cual básicamente todos aportamos hoy para pagar hoy a los pensionistas actuales. Es el sistema tradicional y ese sistema está desfinanciado, digamos, requiere no solamente los aportes que hacen los trabajadores, sino también transferencias de parte del fisco. Y eso convive con el sistema privado de pensiones, donde operan las AFPs. Entonces, es esta combinación de tener dos sistemas que conjuntamente dan una cobertura más o menos de 25% de los adultos mayores tienen una pensión, es que se origina este deseo de ampliar la cobertura. Porque a esto se suman otros esquemas, digamos, Pensión 65, que fue creada en 2011, que es un esquema no contributivo, es una transferencia focalizada a la población de extrema pobreza, y hay otros regímenes adicionales. Entonces, el problema que vemos con esta fragmentación es que es ineficiente y es inequitativa. Y creo que la reforma que plantea el MEF y el grupo de trabajo que presentó al Congreso unos lineamientos el día de ayer, justamente trata de integrar
y mejorar, por ejemplo, la equidad del sistema que no se ve. ¿Y cómo así podría funcionar? Digamos, el Congreso por lo pronto ha dicho que no, pero igual son ideas que podemos discutir. Por ejemplo, yo creo que hay temas, esta es una discusión bastante técnica, pero por ejemplo, para ilustrar el tema que por qué es importante tener una mirada no solamente al sistema privado de pensiones de las AFP, sino también a la integridad del sistema. Ajá. Por ejemplo, vayamos al caso de la ONP y del sistema público. Hay un requerimiento de que se tienen que tener aportes por 20 años para poder acceder a una pensión mínima, y esa pensión mínima es de 500 soles. El problema es que no todos cumplen con los 20 años de cotización obligatorio para poder ser elegible a esa pensión. Pero asumamos que hay una persona que ha contribuido, digamos, los últimos 20 años y que accede, digamos, a esa pensión mínima. Y esa persona, por ejemplo, tiene un ingreso equivalente a una remuneración mínima vital, 930 soles. Entonces, para poder, cuando se jubila esa persona y se retira, y por ejemplo, vive 20 años más, 65 años a 85 años, necesita un fondo que pueda sostener un flujo de pagos de 500 soles todos los meses, hasta que esa persona fallezca. El problema del sistema público, por ejemplo, y por qué resulta inequitativo, es que para sostener una pensión de 500 soles por los 20 años, se requeriría un fondo de 100.000 soles. El problema es que los aportes que ha hecho esa persona solamente cubren el 30%, solamente 30.000 soles. ¿De dónde sale la diferencia? De aquellas personas que no lograron llegar a los 20 años. Y que no van a tener pensión. Y que no van a tener pensión. Entonces, esos son esquemas, digamos, que requieren ser repensados, porque eso, digamos, abona, creo yo, a la frustración de tener una pensión insuficiente. Y el tema va más allá de las AFPs. Es un planteamiento que tiene que ser integral. Y la propuesta que hace el Ministerio de Economía conjuntamente con la SBS y otras entidades técnicas se va a atender este tipo de problemas. Claro. Ahora, esto va a poder ser viable y tengo que entrar al terreno político porque el Congreso ha dicho que no. ¿Cómo zanjar este asunto? A ver, yo quisiera quizá destacar tres temas que son importantes. Yo escuché el debate ayer en la Comisión de Economía y acá pareciera que hubiera un divorcio de cuál sería el objetivo de una reforma. Como comenté anteriormente, el objetivo es mejorar la cobertura, o sea, que no solamente sea 1 de cada 4 adultos mayores que accedan a una pensión y que sea una pensión mayor. Pero pareciera que la lógica que está primando en la Comisión de Economía en el Congreso es de retirar los fondos que están hoy día administrados por las AFPs. No, la discusión está dirigida hacia tener una pensión mínima digna y una cobertura mayor. Entonces, ahí hay un divorcio, digamos, de objetivos y nos olvidamos, digamos, quizás de cuál es el objetivo central. Otro tema, digamos, que es importante es que tiene que ver con la legalidad de una discusión que no incluya al Ejecutivo. Porque obviamente cuando uno está pensando en tener una mayor cobertura, probablemente esto signifique de que haya un gasto público, un subsidio que tenga que dar el Estado. Sí. Y el Congreso, por ejemplo, no tiene iniciativa de gasto. Entonces, lo mejor, creo yo, sería que trabajen juntos el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, la SBS y las instancias técnicas, justamente para plantear una reforma que sea sostenible en el tiempo. Porque no solamente hay un tema de iniciativa de gasto que el Congreso no podría plantear y sería una reforma, digamos, inconclusa, sino que hay otro concepto constitucional que es que cualquier cambio a cualquier esquema de pensiones tiene que asegurar que sea sostenible financieramente en el largo plazo. Son temas muy técnicos y que implica de que tiene que haber un consenso mínimo entre los actores que proponen y aquellos que legislan. Claro, entonces lo que podemos entender es que más bien los objetivos del Parlamento, de la Comisión de Economía, han estado enfocados únicamente a ver el tema de las AFP
tal y como están, con los anticuerpos que han generado, con un sistema que no ha logrado, por lo menos, conquistar al público que tenía que conquistar, ni ofrecer lo que tenía que ofrecer, más o menos como lo ocurrido en Chile. Pero aquí valdría la pena insistir entonces en un trabajo conjunto, porque el Congreso por sí solo no va a poder emitir o crear o reformular un sistema porque no está autorizado ni siquiera legalmente para poder crearlo. ¿A eso se refiere usted? Bueno, yo creo que está autorizado a legislar, pero tiene que ser de manera conjunta con el Ejecutivo. Y lo que yo entiendo, de lo que yo he leído, digamos, en prensa, es que la Comisión de Economía, donde entiendo que hay muchos proyectos que intentan reformar el sistema previsional peruano, lo quieren hacer al margen del Ejecutivo. Y yo creo que lo que queremos son reformas que duren en el tiempo, no que duren hasta la siguiente legislatura o el siguiente Congreso. Y definitivamente acá hay temas técnicos, hay que asegurar la sostenibilidad financiera y asegurar, digamos, que sea un sistema que sea robusto y que llegue a los que tiene que llegar. Acá, Magda, si me permite, hay un tema que es crucial y que perdemos la perspectiva. Es que nos estamos enfocando en un segmento muy reducido de la población y dejamos de lado a un pool enorme de trabajadores que son informales y que probablemente por la crisis actual van a verse incrementado en el tamaño. Entonces, estamos hablando de 12 millones de personas que hacen parte, de las filas de la informalidad, donde toda esta discusión de las AFPs, no les afecta, claro, pero van a tener un problema hacia futuro, especialmente también si consideramos que la población se está envejeciendo, lo que quiere decir que va a haber más presión por tener recursos para poder evitar caer en la pobreza durante la vejez. Yo creo que son temas muy importantes y también hay tiempo para todo. Discutir cuando estamos viendo cómo contener esta pandemia, cómo bajar, aplanar la curva, como se ha venido discutiendo, una crisis tan compleja, creo que no es el momento adecuado para plantear una reforma estructural de este tipo, que se requiere, sin duda, pero se tiene que hacer de manera pensada, reflexionando sobre los costos y tratando de que sea una reforma que sea sostenible y que apoye al bienestar de la población, de los ciudadanos. Bueno amigos, espero que les sea útil esta información. No olvides de suscribirte a nuestro canal, dale mucho like y lo más importante, comparte nuestra información, que ese es nuestro mayor estímulo a seguir creciendo. Tupananchis Kama, hasta la próxima.